Bendiciones a todos. ¿Están alegres? ¿Contentos? Amén, 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 amén. En este día vamos a hablar, voy a hablarles la continuación del mensaje de la semana pasada. Acuérdense que celebramos a un Dios maravilloso. ¿Cuántos creen que Dios es maravilloso? ¿Verdad que es maravilloso nuestro Dios, verdad? Y como nuestro Dios es maravilloso y sabemos que es un Dios maravilloso, es imposible negar sus maravillas. Yo no puedo hablarle de un Dios que destruye. No puedo hablarle de ese Dios, porque yo sé que el Dios en el que yo creo es un Dios que restaura, no que destruye. Yo no puedo hablarle a usted de un Dios que lleva a la persona cautivo. No, yo le vengo a hablar, yo conozco un Dios que libera, que liberta, ¿verdad? No que pone cautivo. Yo no le puedo hablar de un Dios que enferma. No es un Dios que enferma. El Dios que yo conozco es un Dios que sana, ¿verdad? Un Dios que restaura, un Dios que libera. Ese es el Dios que yo conozco. Yo no sé los de por allá, ¿verdad? ¿Cuál es el Dios que conocen? Hay muchos que cuestionan la palabra e incluso cuando un predicador habla de este evangelio, del evangelio de la prosperidad, el evangelio de la bendición, el evangelio de la restauración, de la sanidad, hay muchos que van en contra de este evangelio. Ahora yo pregunto, y a mí me encantaría encontrar a alguien que me describa a ese Dios malo, que me lo describa. O sea, que me diga con la palabra a dónde habla de ese Dios que destruye, a ese Dios que es un Dios arruinado, que lo quiere ver arruinado, que me hable. Y yo, porque en lo mucho o lo poquito que tengo de indagar en la palabra de Dios, yo conozco a un Dios, repito, que sana, un Dios que libera, un Dios que restaura, un Dios que quiere verle próspero, un Dios que no que quiere verle arruinado. Entonces muchos dicen, oh, pero que por allá ustedes predican de ese evangelio de que prosperidad. Óigame, en toda la Biblia, yo nunca he mirado que Dios le llama a una persona para empobrecerle. Al contrario, es para bendecirle, porque el Dios en el que yo creo no es un Dios arruinado, es un Dios que Él es la bendición, ¿verdad? Entonces, es imposible. El que no quiere verle bendecido es el enemigo. El que quiere verlo enfermo es el diablo. El que quiere verlo destruido es el diablo. El que quiere tenerlo cautivo es el diablo. Así es de que aquí en este ministerio vamos a predicar el Dios que dice la palabra. No vamos a predicar otro Dios. Aquí vamos a predicar ese Dios. Así es de que por allá si quieren escuchar ruindad, yo no puedo predicarle eso. Yo no puedo predicarle a otro Dios. Yo le voy a predicar este Dios que yo conozco. Es imposible para mí. Por eso pregunté, ¿ustedes conocen, ustedes saben que Dios es bueno? Entonces, si Dios es bueno, ¿cómo nosotros vamos a negar lo bueno que es Dios? Es imposible negar. No podemos hablar de otro tipo de Dios. Hablamos de ese Dios que es bueno, ¿verdad? No podemos hablar de un Dios malo porque no conocemos a un Dios malo. Conocemos a un Dios protector, a un Dios dador, un Dios libertador, un Dios sanador. Ese es el Dios que yo les presento a ustedes. Yo no sé si ustedes creen en ese Dios que yo creo. Entonces nosotros no podemos acomodar los mensajes
No podemos acomodar los mensajes a nuestra conveniencia. Es lo que Dios dice y eso es lo que vamos a predicar. Y de eso es lo que hablamos aquí. Eso es lo que estamos dándonos a conocer entre nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a conocer de nuestro Dios. Lo bueno, lo maravilloso que es Él. Amén. En el libro de Lucas. Vámonos a Lucas 15. Lucas 15. Mire lo que dice Lucas 15. Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Se acercaron, dice, se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Todo aquel que murmura equivale a un escriba y a un fariseo. Todo el que murmura. Por eso yo le he dicho a usted, no murmure, aprenda a ser agradecido. Aprendamos a ser agradecidos. No caigamos en eso, porque los únicos que murmuraban eran los escribas y los fariseos. Es mejor ser publicano. Es mejor ser pecador. Dice que Jesús se sentaba con los pecadores y los que murmuraban son aquellos que murmuran, que quieren hacerle ver que el Dios, este Dios o este evangelio o que el hombre de Dios o que si usted es de Dios, usted no es digno de caminar bien vestido, que usted no es digno de vivir en una buena casa, que usted no es digno de manejar un buen carro, un avión, que usted no es digno. No es digno. Eso es los que son los escribas, los que se fijan, los que murmuran, son esos. ¿Por qué no somos dignos? ¿Por qué aquella persona que da un concierto de música mundana, por qué de él no murmuran? ¿Por qué no murmuran? Que esos lo hacen a que las mujeres se prostituyan, a que los varones usen droga, que usen alcohol, se matan y a ellos les importa un pepino. Oh no, pero del hombre de Dios, si predicamos que ese no es digno de andar en un buen carro, de tener una buena casa o vestirse bien, porque este no. ¿Y qué es lo que hace Dios a través de este hombre? Restaurar, sanar, liberar. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Machucarle, como dice la palabra, la cabeza al enemigo. Cerrarle todas esas puertas. Nosotros tenemos que creer en este Dios. Jesús dice que se juntaba con los pecadores a comer. Ahora yo le digo a usted, al que nos ve en las redes sociales, si usted es un pecador, venga a la casa de Dios, venga a comer con ese rey, venga a comer, venga a la casa de Jesús, venga que Él quiere comer con usted, Él quiere comer con nosotros, amén. Jesús aquí se refiere a ellos y les habla tres parábolas. En tres parábolas Él se da a conocer al Padre como es el Padre. Entonces, si Jesús da a conocer el Padre, nosotros tenemos que creerle a Jesús lo que Él dice. Porque dice Él, ¿quién habla del Padre? El que ha estado con el Padre. El que ha mirado lo que el Padre, cómo es el Padre. Entonces nosotros no lo hemos mirado, pero sí hemos mirado lo que Jesús habla,
como es el Padre. Un Padre dador que dice que es la fuente, dice la palabra, inagotable. Entonces, si es así, entonces nosotros tenemos que aprender a creer en ese Dios. No en otro Dios, no en un Dios miserable. No, la palabra no lo describe así. Y si la palabra no lo describe como miserable, entonces no me venga a mí diciendo que no le hable de prosperidad. Si usted no quiere que yo le hable de prosperidad, entonces váyase a buscar otro Dios, porque el único Dios que no lo quiere ver próspero es el enemigo. Ese es el único, pero Dios quiere verle bien. Entonces ese es el Dios que yo les predico. Es imposible predicarles otro Dios. Es imposible para mí, porque Él ha hecho esas cosas conmigo. Entonces si Él ha hecho esas cosas conmigo, ¿por qué yo lo voy a negar? ¿Por qué yo voy a negar eso? Yo tengo que impartirle, darlo a conocer cómo es ese Dios. Y ese es el Dios que yo quiero que usted aprenda a conocer. Amén. Jesús le habla de 3 parábolas a esta gente para describir cómo es el reino de Dios. Y una de ellas me llama mucho la atención, que es la parábola de los 2 hermanos o del hijo pródigo. ¿Cuántos saben de esa parábola del hijo pródigo? Muchos, ¿verdad? Todos los que conocemos esta palabra, conocemos. Entonces, allí nos podemos dar cuenta que Jesús está dando a conocer cómo es el reino. Usted tiene un papá que dice la palabra que es dueño del oro y de la plata. Eso es lo que dice la palabra. Y mire lo que dice verso 15. Verso 15. Antes de eso, la palabra dice, Jesús les estaba diciendo que había un hombre que tenía 2 hijos, pero que uno de ellos le dijo que le diera la herencia, la parte que a él le correspondía. Y dice la palabra que en pocos días este muchacho, esta persona recogió lo que el papá le había dado y se fue de casa. Se fue de casa para allá, para una provincia, otro lugar. Y miren lo que dice el 15. Lucas 15, versículo 15. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Mire, cuando éste se encuentra ya sin nada, dice que se fue a donde un hacendado a pedirle trabajo. A pedirle trabajo. Podemos darnos cuenta claramente que allá afuera lo que hay es miseria. Miseria. En la casa de mi padre hay abundancia, hay abundancia. ¿Y por qué yo no voy a hablar de abundancia si eso es lo que hay? Yo no puedo de hablarle de miseria porque eso es lo que hay. Y el que nos ve por allá, si le gusta, bueno, y si no, pues vaya a buscar un Dios miserable. Pero aquí en Trono de Gracia nosotros conocemos un Dios de bendición, un Dios que quiere bendecirnos. Eso es lo que yo les vengo a decir en esta mañana. Ahora el 16, mire lo que dice el 16. Dice, y desde, ayúdenme, sí, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ahora. ¿Cómo un cerdo le puede dar? Ponga atención, yo no quiero dirigirme. El que tenga oídos para oír y el que tenga entendimiento entienda qué es lo que quiere decir la palabra. La palabra dice en otra, no le riegues o no le des perlas a los cerdos. Y aquí dice que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas. ¿Qué es lo que se come allá? Es basura, allá es algarroba lo que se come
Entonces dice que nadie de los cerdos le daba. ¿Cómo puede? Si usted utiliza la lógica, ¿cómo un cerdo le puede dar? Si un cerdo es un animal, pero por eso repito, si tiene entendimiento, entienda qué es lo que la palabra dice. Dice que no le daban, él deseaba llenar su vientre deseaba llenarse de comida con las algarrobas, con basura. Allá lo que hay es basura. Acá hay bendición. Así es de que si usted quiere ser bendecido, venga a la casa de Dios, coma con Jesús, venga a la casa que hay abundancia, abundancia. Yo no sé cómo yo le puedo decir, o sea, no tengo palabras cómo decirle, cómo describirle ese gran y maravilloso Dios al cual nosotros le servimos. Le servimos a un Dios maravilloso. El 17 que dice, y volviendo en sí, ¿qué quiere decir? Razonando él mismo. Dijo, hey, espérate un momento. O sea, reflexionó él mismo y dijo, hey, voy a analizar, a ver. ¿Qué está pasando? Yo me vine de un lugar donde vivía como rey, como príncipe, hijo de alguien que no es cualquier miserable. Ese es el Dios que yo le vengo a dar a conocer en este día. Y quiero que usted lo entienda de una vez por todas. Camine, declárese bendecido. Usted camine, si Dios le da, agarre lo que le pertenece, lo que es suyo. Usted tiene derecho de manejar un Lamborghini. Si tiene chance de comprarse un avión, cómpreselo. Come on. ¿Ah? Cómpreselo. El 17, ¿verdad? Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos, miren nomás, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué? Abundancia de qué? De pan, y yo aquí perezco de hambre. Entonces, Jesús es el que está hablando esto. No es cualquier persona, no es cualquier wichi ni wichihuachi el que está hablando. Aquí está hablando Jesús, dice. Así es el reino de los cielos, equivalente a esto. Está dando a conocer el Padre, está dando a conocer el reino, nos está abriendo los ojos. Nos está abriendo los ojos. Y dice, esto es lo que hay para ustedes. Esto es lo que hay. El 18 dice, me levantaré, dice, me levantaré. Ahora yo le digo en este día, si el diablo había puesto pensamientos de miseria, levántese en este día, reaccione, o sea, analice que dice la palabra que por su llaga fuimos sanados, que Él abrió, dice, las puertas de los cielos para todos nosotros. Entre con confianza, ore con confianza. Dice la palabra que para el que cree, dice que nada es imposible. Que cuando usted ora, dice que ore creyendo que el Padre envió a su Hijo para que usted y yo tengamos vida. Amén. Y ¿qué es lo que dice el 18? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Verdad? Ayúdenme. Como uno de los jornaleros. Él estaba razonando y decía en sí, así le diré a mi papá, así le diré, perdóname, como que en pocas palabras ensayó primero acá, ¿verdad? Me retornaré a la casa y le diré, papá, mira, yo la regué, perdóname, he pecado, he fallado y
y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. No soy digno, pero dame la oportunidad de ser, aunque sea como uno de aquellos que trabajan para ti. No hay cosa más linda que trabajar para Dios. Para mí, repito, no es una obligación o no es un compromiso. Me es un placer trabajar para Dios, porque yo sé que yo tengo una identidad. Yo tengo una identidad, soy hijo, usted es hija. Usted reclame lo que le pertenece, es suyo. Entre con confianza, repito. Y el 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínese usted qué padre no se va a alegrar de ver su hijo que viene. De ver su hijo. Usted es hija, usted es hijo. Si ha pasado, vuélvase a casa que papá lo espera con los brazos abiertos. Si ha pecado, dígale: papá, yo sé que he fallado, pero en tu casa hay abundancia. Yo no tengo necesidad de comer basura allá afuera. Yo no tengo necesidad de comer lo que los cerdos comen. Y hay comida en la casa, hay banquete en la casa, hay abundancia en la casa. Si estás en casa, ¿por qué te vas a ir a comer algarrobas allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay abundancia, abundancia, eso es lo que dice Jesús. Y si seguimos leyendo, hay algo que me vuela la cabeza a mí. Me vuela la cabeza y cada vez que me levanto, digo yo, porque a veces uno se levanta. Le pregunto: ¿cómo está? Ay, jodido. Levántese. Hay abundancia. Levántese como guerrero, como guerrera. Diga: oh my God, yo me levanto, me sacudo las monjas en este día. Y yo creo en abundancia. Declárese bendecido, bendecida. Come on. Dice la palabra: alégrate porque hay salvación. Por eso yo les he dicho, cuando vengan acá, apláudale, apláudale. Yo no sé, alábele a ese Dios maravilloso, a ese Dios que nos ha dado. Wow, no hay bendición alguna que se compare. Y dice la palabra que cuando éste llega a casa, dice la palabra, no lo digo yo, dice que el padre mandó a matar uno de los animales más gordos, más gordos. Y no solo eso, dice que le dijo a toda la gente: hagamos fiesta, hagamos party, hagamos, yo no sé, celebremos, porque este mi hijo que se había ido ha regresado a casa. Yo no sé cuántos están en casa en este día. Por eso la palabra, y Jesús dice: así es el reino de los cielos, que cada que se arrepiente una persona, o cada que usted mira a alguien que entra por esa puerta, Dios dice que le dice a los ángeles: matemos el becerro más gordo y hagamos fiesta, comamos, hagamos party, DJ, suelta la música, y así es de que celebremos, porque este mi hijo, esta mi hija ha llegado, así es de que vamos a celebrar. Come on. Eso es lo que dice Dios. Ese es otro detalle. A veces la gente cree a un Dios que está. No, hombre, si Dios es parrandero, muchachos, camán, a Dios le gusta la fiesta. Dios le gusta la fiesta. Por eso es que le digo a usted: mueva la congoja, mi hermano. Yo no sé, muévase. Mueve el esqueleto, hay salvación. Aleluya. Y dice la palabra que, mire lo más. Mire, dice que cuando este hombre llegó, este muchacho llegó, no solo hicieron fiesta, sino que dice que el padre le puso un anillo le puso. Ahora, volviendo al mensaje de la semana pasada, ¿se acuerdan que les dije que todo ya fue hecho?
Dios no le dijo cuando llegó, oh miren, yo no sé cómo se llamará los que hacen los anillos o los que hacen las joyas. No sé, ignoro eso, ¿verdad? Pero no le dijo a esta gente, miren, vayan y háganmele un anillo. Ya estaba el anillo. Ya estaba hecho el anillo. No es que le dijo vayan y háganlo. Ya estaba hecho ya. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Regrese a casa que el anillo no es que lo van a mandar a hacer, ya está hecho ya. Ya todo lo que usted necesita ya está hecho. Usted necesita regresar a casa. Eso es lo que dice la palabra que Dios, el Padre que es Dios, sí, claro. Dice que le dijo, tráiganme, y le puso un anillo, le puso vestidura. No le dijo al sastre, mira, tómale medidas porque vamos a mandar. No, ya está hecho, ya pueblo, ya está. Aquí lo único que hace falta es que usted crea que todo lo que usted necesita ya fue hecho. Ya fue hecho. Aquí lo que hace falta es que usted comience a creer, que crea la palabra, y si está comiendo ahí algarroba, regrese a casa, que Jesús se sienta con los publicanos, con los pecadores. Jesús es de nosotros, es para nosotros. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que Él es el alfa, que Él es el omega, que Él es el principio, que Él es el fin. Yo conozco a ese Dios, al Dios que abrió el mar rojo al pueblo de Israel y que le dio comida al pueblo de Israel por 40 años. Yo conozco a ese Dios que les dio de beber por muchas veces en el desierto. El Dios que le dijo a Pedro, tira ¿cómo se llama? La red, y esa fue la mejor pesca que tuvo Pedro en su vida. Yo conozco al Dios que multiplicó los peces, los panes, y le dio de comer a aquella multitud de gente. Yo conozco al mismo Dios que le dio de comer a la viuda. Ayúdenme los conocedores de Dios. Ayúdenme, vamos a exaltar el nombre de Dios, porque eso es lo que estamos haciendo, engrandeciendo ese nombre que es grande, nombre sobre de todo nombre. Jesús, Él es la vida, Él es el principio, Él es el fin. No hay ningún otro Dios como mi Dios. Yo no conozco ni quiero conocer otro Dios como mi Dios. Ese Dios es poderoso, ese Dios es maravilloso, y me es un placer a mí enaltecerle en este día, porque yo lo conozco como ese Dios. Yo no lo conozco como otro Dios. Yo no lo conozco como miserable. Yo lo conozco como multiplicador, como a un Dios abundante. Así lo conozco, porque en toda la Biblia yo sé que este Dios ha hecho cosas maravillosas con aquella gente, y se lo hizo con aquella gente, también lo va a hacer contigo. Porque ese Dios no es otro Dios. El de Abraham dice que es el mismo de Elías, que es el mismo de Enoc, que es el mismo de Abraham. O sea, es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Y dice que por los siglos de los siglos sigue siendo el mismo Dios. Él no cambia. Él es el mismo. Y si tú crees en este día que es el mismo, entonces levántate, mujer, levántate, hombre, cree en ese Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo van a creer? Aleluya, levántese. Entonces, si le vienen a hablar de un Dios miserable, dígale usted, ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. Yo te invito a que tú conozcas el Dios que yo conozco, porque ustedes mismos son testigos lo que Dios ha estado haciendo con la vida de ustedes. Y hay unos por acá que van a ver también de verdad, se los estoy diciendo de verdad. Hay unos por acá que van a ver la maravilla, lo grandioso, lo maravilloso que es ese Dios. Y lo van a ver, sus ojos serán testigos que ese Dios del que yo les hablo es capaz de tornar un momento de dificultad en bendición. Es así este Dios el que yo les vengo a presentar. Ese es el que yo conozco. Yo no conozco a otro. Yo no conozco a otro. El Dios vivo, el Dios viviente, el temible, dice su palabra, entre todos los dioses, temible y poderoso. No hay ningún otro Dios como este Dios.
Dice la palabra, no lo digo yo, que no es un Dios hecho de palo, ni de madera o de yeso o de piedra. Que dice la palabra que estos dioses que tienen muchos, que tienen manos, dicen, no agarran, tienen ojos y no miran. Usted los pucha y se caen. Pero el Dios que yo conozco, olvídese, ese Dios es más real que usted y que yo. Es un Dios que dice que cabalga sobre los cielos. Un Dios que dice que su voz la describe como trueno, la describe como león. Yo no sé, ayúdeme. Yo quiero exaltar a ese Dios maravilloso en este día. Creamos en ese Dios, a ese Dios. Yo quiero exaltarlo, yo quiero darle todo lo que esté en mi ser, bendecirlo. Bendito es ese Dios maravilloso. Amén. Oramos, así de que aquí para allá, ore con confianza, pídale a ese Dios con confianza. A los de las redes sociales también los contagiamos. Si estás comiendo algarroba, vente a la casa de Dios, hay abundancia, come on.